El 40% de los españoles admiten no saber distinguir un bulo de la realidad. Más del 60% de los ciudadanos están preocupados por el impacto de la infoxicación en su vida. La desinformación y los bulos tienen la capacidad de manipularnos. Más de la mitad de nosotros decide sin saber qué es lo que está eligiendo realmente. ¿Quién nos da la información? ¿Qué impacto tiene esto en nuestras vidas? Tú dame información, que ya decidiré yo. Hoy estamos con una persona que podría representar como nadie este lema, con la misma libertad pero sabiendo. Porque hablamos de libertad y de sabiendo, y pocas personas he conocido con la capacidad de sabiduría que tiene uno de los sabios que he tenido la ocasión de conocer, y ha sido muy poquitos a lo largo de mi vida, que es Anxo Bastos Bauteta. Así que, bueno, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Muchas gracias, Miguel. Es un honor que me haces, sino una presentación demasiado exagerada, pero a mí. Bueno, yo te lo digo, la verdad es que los que me conocen saben que no soy dado a la exageración, pero además es que en tu caso pues ha sido una especie de cocción a fuego lento, ¿no? Yo empecé a ver algunos de los vídeos que tus discípulos cuelgan por ahí y me llamó la atención primero tu nombre, que eres gallego como yo, y entonces dije, coño, pues vamos a ver qué dice el paisano, y a partir de ahí vi una especie de metralleta argumental, una máquina de argumentar y de citar, porque me he comprado muchos libros de tus sugerencias y de autores a los que citas y a los que conoces. Bueno, pues vamos allá. Si te parece, nos metemos un poquito en la harina. La primera pregunta, ¿se puede decidir con libertad? No, muchas decisiones no podemos tomarlas libremente. Es decir, yo a mi hijo no lo puedo educar como yo entienda pertinente. Es decir, hay unos señores que se llaman gobierno, que será un profesor como yo, un especialista como yo, que decide lo que tiene que aprender, y yo ese señor porque sabe más que yo cómo educar a mi hijo. No tanto en términos de pedagogía, que seguramente sabe más que yo, pero en términos de contenidos. Yo veo los contenidos de los libros de texto de los niños y yo personalmente no estoy de acuerdo con muchas cosas que dicen. Sé que muchas cosas que dicen, por ejemplo, en asignaturas de las que más o menos algo entiendo, como ciencias sociales o así, no estoy de acuerdo con lo que dicen. Y porque tienen mis hijos que estudiar contra lo que manda su padre. En ese aspecto no soy libre, ¿no? No tengo. Ya me refiero a cosas como esto, ¿no? O educarlo en mi propia moral. Yo siempre digo, mira, un cristiano día de hoy no puede educar a sus hijos de forma cristiana. Porque en los sistemas escolares, cuidado, tampoco un comunista, Claro. Un padre comunista tampoco podría educar a sus hijos en sus valores. Tiene que educar a los valores que decide el gobierno en cada momento. Y la pregunta es, ¿quién determinó que esos valores son los correctos? ¿Quién lo dice? O sea, ¿dónde está escrito que esos contenidos concretos que se enseñan en una escuela son los correctos? ¿Dónde están debatidos? Y porque todos los niños tienen que aprender todos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo a nivel de eso no soy libre. Pues hay muchas otras regulaciones en la vida cotidiana que muchas de ellas pueden parecer absurdas. En ese aspecto no hay libertad de decidir en muchos aspectos, ¿no? Se priva al ser humano de muchas cosas, libertad de emprender o otro tipo de libertad de cómo gastar tu dinero, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas no hay libertad. Alguien decide que no puedo ser yo libre, que saben ellos mejor que yo. Repito, siempre hablo de personas, porque tendemos a hipostatizar al Estado, hacer que el Estado, que es como una especie de ente, es todopoderoso y sabio, con muchos de los atributos de la divinidad, porque sabe más que nosotros. Pero al final, quien toma las decisiones son personas, y yo algunas de ellas las conozco, y de algunas cosas saben más, pero de otras no. ¿Hay algo más importante que el consumo en actividad social, desde tu punto de vista? A ver, el consumo es necesario, en el sentido de que tenemos que consumir cosas para vivir, tenemos que tener ropa para no morirnos de frío, tenemos que tener algún tipo de vivienda que nos proteja, tenemos que tener alimentos, ¿no? Tenemos que tener una serie de control. Consumo, siempre va a haber consumo. Ahora, otra cosa es consumismo, es decir, querer tener todo ya y comprar compulsivamente este tipo de cosas. Ese es otro elemento que es bueno interesante. El capitalismo es enemigo del consumismo, no del consumo, del consumismo. Es decir, está todo el día, queremos tener el último trasto y comprado financiado. No ser capaz de decir, voy a comprar tal trasto, ¿no? Pues voy a ahorrar todos los meses 50 euros y comprar el trasto después. No, lo queremos ya y estamos dispuestos a
pedir prestado y a hipotecar el futuro por tener el trasto ya. Y eso no es capitalista, porque el ahorro, la inversión no debe ser para comprar bienes de consumo, sino para comprar bienes de capital, para comprar nuevas máquinas, para crear centrales eléctricas, crear sistemas de telecomunicación. Para eso debe servir el bien de capital, para comprar máquinas, cosas, o robots, o lo que haga falta, que nos ayude en la producción, camiones nuevos, o lo que sea, ¿no? No para el bien de consumo. Si consumimos todo lo que ganamos, este país no progresa. Consumo, digamos, consumo satisfactorio, la última etapa. Pero cuidado, toda producción en última instancia está orientada al consumo, a consumir un bien. Claro, en una ocasión resulta que a lo largo de mi etapa formativa, pues la figura de Felipe II se vendía como un rey austero y poco dado al boato y tal. Incluso cuando habíamos ido a visitar el Escorial, veías ahí que era un trono pues para ser rey, y el rey de todo el planeta en aquel momento pues era una cosa como muy minimalista. Con los años descubrí una cosa, que él salía de negro en los cuadros y tal, y decíamos, coño, qué austero, ¿no? Y resulta que el único tinte negro por completo que era el de palo de Campeche, y solo lo tenía el rey, o sea que era un símbolo de ostentación clarísimo y de hiperlujo, ¿no? Como la púrpura del emperador romano, lo mismo. Exactamente, y yo te vi también, para que vea la gente lo que interactúan, y lo que interactúan a veces los colores de hombre tras la Revolución Francesa. Esto es una cosa que te oí en una charla y me gustaría que lo compartieses con la gente que nos estará escuchando. No, a ver, es una anécdota, ¿no? La Revolución Francesa es una revolución igual, sobre todo en la parte jacobina, es una revolución igualitaria, ¿no? Entonces, si se fijan en los cuadros, las pinturas de la nobleza de antes de la revolución, pues los hombres llevaban unas ropas muy recargadas, tenían pelucas, tenían un montón de, digamos, de avalorios y de colores, de un repertorio cromático muy grande. Entonces, Francés se quiso uniformar, lo consiguió con el hombre, ¿no? Porque quiso uniformar también la vestimenta, no solo el idioma, o no solo pues el sistema métrico, o todas estas cosas que puso, que son medidas de uniformización. Y quiso uniformar, y inventó el traje de caballero. El traje de caballero es un uniforme. De hecho, admite muy poca variedad. El traje típico de caballero. El único color que se permite es en la corbata. Es el único accesorio que se permite de color. Los demás, los colores, digamos, estándar son negro en sus variantes, gris en sus variantes, o azul marino. Y algunos países así más cálidos, el blanco. Pero son los trajes de caballero, digamos, de etiqueta o de vestir, digamos, no de gala, pero sí de vestir. Entonces, eso fue un fruto de una uniformización. Al principio se empezó con el chaleco, se toleró el chaleco también. El chaleco en la Guerra Mundial, con las restricciones de vestidos, con la restricción de tejido, también se fue abandonando. No, pero si se fija, es un uniforme. Sí, yo no lo sabía hasta que te lo escuché y dije, realmente, o sea, hemos ido uniformándonos con variantes desde la Revolución Francesa. Fue más o menos deliberado. Después, en España, en la Guerra Civil, se quitó el sombrero también. Se consideraba también un atuendo burgués y se quitó. Digamos, hay una masa que puede influir o interactuar en las decisiones que le llamamos información, por decirlo en un sentido amplio, desde la cultura, las experiencias personales, desde lo que es los dogmas o las afirmaciones que se pueden ejercer en un libro u otro. Nosotros creemos que existe una paradoja, que en una sociedad que en teoría tiene los mejores y mayores medios de comunicación de la historia, sin embargo se produce una especie de deslumbramiento y estamos asistiendo a una hiperinformación desinformada, ¿no? ¿Crees que tenemos la información que se necesita para poder tomar una postura, como por ejemplo estabas diciendo tú ahí, a la hora del sistema educativo, de valorarlo? ¿Cómo ves el mundo de la información? Educativo o el uso de tu propiedad, de tu vivienda, que no puedes pintar o hacer como tú entiendas en tu propiedad, ese tipo de cosas. Hay un montón de temas de ese estilo, ¿no? Lo que tú ganaste, pues alguien decide qué parte del dinero te quedas tú con ella. Eso ya lo dijo Schumpeter hace mucho tiempo, no es una cosa de un loco así moderno, por el estilo. Es decir, que el moderno estado fiscal simplemente es el Estado que decide cuánto te puedes quedar tú. Lo decide él, no es tu riqueza o tu trabajo, es de él, y él te decide cuánto de eso que hay ahí, ¿no? Ahora, en cuanto a la información, vamos a ver. Yo hay una cosa que a veces digo, información hay toda la que quiera, y de calidad. O sea, cualquiera que
Y antes podía decir, antes la información era cara, aún estaba leyendo un libro ahora, no, es que la información era muy cara, pero un libro de los años 80, la información muy cara de obtener, sí, efectivamente, los libros en aquel momento eran caros de obtener, determinados libros específicos solo se había en bibliotecas que a lo mejor había en Galicia 2 o 3 que tuvieran esos libros, ¿no? Las bibliotecas universitarias o una biblioteca de alta calidad o acceso a determinada música o determinado arte, pues tienes que ir al museo prácticamente, o comprar un disco muy caro para tenerlo. Hoy en día, de forma muy barata, tenemos información, cuidado, información de calidad. Cualquiera que vaya a Google Académico encuentra allí miles, no, millones, inimaginables. Es decir, mucho mejor que cualquier biblioteca universitaria de cuando estudiaba yo. Toda la información está al acceso de cualquier móvil. Y ya, como ya está pagada, digamos, en la cuota, es gratuita, digamos, ¿no? Es gratuito bajar libros perfectamente legales que se pueden leer y consultar. Entre ellos todas las obras clásicas del pensamiento, que están libres de derechos de autor y pueden bajarse, pueden consultarse un montón de material. Aquí en el rural de Vigo, como estoy yo ahora, pues tengo una biblioteca de cientos de millones de libros, o decenas de millones de libros, no sé cuántos millones de libros hay en el Google Académico. Entonces, la información de calidad, el problema es saber buscarla y tener la paciencia para buscarla. El problema es que, y a lo mejor lo que nos lleva a esto es que estamos siempre con hipervínculos, hiperlinks y cosas por el estilo, y no nos centramos, no somos capaces de pararnos una hora, sentarnos, bajar la pantalla si quieren, si no queremos gastar, bajar en la pantalla un libro y ponernos a leerlo con calma, pasar 1 o 2 horas. Eso no somos capaces. Yo creo que es uno de los fracasos del sistema educativo actual. O no está preparado o no nos enseña a detenernos en eso. No nos enseña a manejar la información que podemos adquirir. Aunque se están haciendo intentos, ¿eh? No quiero decir que los pedagogos no sean conscientes de esto. Pero yo veo efectivamente que mucha gente joven, yo trato con jóvenes todos los días por mi trabajo, pues les cuesta sentarse y ponerse a leer un libro entero o una cosa. Mira que lo tienen gratis, o lo tienen acceso fácil, digamos, ¿no? Y les cuesta ponerse a sentar, cortan, pegan, casi usan de la IA, usan el ChatGPT, usan esas herramientas, pero no se sientan, y al final la información la tienen. Mira que hay periódicos en internet de todo el mundo, de todo el mundo. Si quieres contrastar las noticias que dicen de tu país, tienes un montón de prensa extranjera que habla de España o así, un montón de páginas que puedes consultar. O sea, tienes información de calidad si la quieres. El problema es por qué no buscamos información de calidad, porque mucha gente gasta el tiempo en información de poca calidad o estas cosas de la manipulación, de las fake news y cosas por el estilo, ¿no? Es que no acabo de entenderlo. Es decir, porque se puede contrastar. Sí. Bueno, ahí a lo mejor es demasiada, a lo mejor falta un filtro, ese intermediario que aún somos nosotros. El profesor puede decir, mira, estas informaciones son de calidad, estas informaciones no son de calidad, contrástelas, estos libros tienen cierta calidad, estos no. Esa es nuestra labor, es una labor de intermediario, ¿no? Sí, vamos a ver, es cierto que la hiperabundancia al final ciega lo mismo el exceso de luz que la falta de luz, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en un fogonazo informativo que lo que hay que hacer es humanizar de alguna forma los accesos o dar señales, hacer pedagogía de cómo acceder a la información, contrastarla y generar tu criterio. Pero eso no va a ser fácil, porque hay un ímpetu de la inmediatez que es ya casi más que cultural. Yo creo que pocas cosas se han extendido tan homogéneamente como la prisa en el planeta. Existe un malayo, tiene la misma prisa que un chileno, que un australiano o un tipo de Arkansas. Es un elemento común y esa precipitación lleva precisamente a que sea más fácil pues darte una información de menos calidad, ¿no? El famoso clickbait y ¿cuánto más tiempo tenemos? Claro. Sí, se está discutiendo ahora la reducción de la jornada laboral, pero aún así, sin reducirla, probablemente sea la época de la historia reciente que menos tiempo se trabaja, es decir, que más tiempo de ocio tiene el trabajador promedio, ¿no? O sea, en los últimos siglos no hubo una época que tuviera menos, digamos, trabajo y más ocio que hoy, aunque se puede reducir más o se puede discutir cuál es el límite, pero no es por falta estricta de tiempo. No sé por qué estamos vivos acelerados o cosas por el estilo. Sí, bueno, hay también mi opinión es que hay una expectativa experiencial disparada. Yo siempre, en el primer ensayo que escribí, que era el de No Cost, cuando lo cost es el mal, hacía una broma que decía que Nietzsche era el director comercial de Occidente, ¿no? De alguna forma, al jubilar la ética de la resignación y, digamos, instaurar agresivamente la ética de la experiencia. Sí. Claro, una vida, si no hay más allá, cuanto más la llenes,
Sí. y más cosas sucedan. Entonces, hay un cambio a todos los niveles, en la forma de escribir, en la extensión de los libros. Date cuenta que hoy las novelas tienen tasadas Sí, las entre las hojas, 400 y 500 páginas, si no, no son comerciales. Bueno, pues un Guerra y Paz, pues ni se asomaría por un volumen de 1000 páginas o de 1200 páginas. Es verdad, bueno, eso es una mutación, tendremos que mutar para adaptarnos a esta situación. Lo que sí yo creo es que hay gente que se aprovecha de eso. ¿Cuál crees que sería el paso para que podamos decidir más las personas a nivel social? Es una pregunta ambiciosa, pero ¿qué pasos debemos de dar? Nosotros estamos apostando por dar más... Es un tema muy profundo, porque es un tema, por ejemplo, que Hayek toca en sus libros póstumos, casi póstumo, mejor dicho, que fue el último libro que escribió, que dictó, que estaba muy mayor, que se llama La fatal arrogancia, ¿no? Que habla de esto, que dice que podemos ser libres de decisión a medida que esclavicemos, digamos, a nuestros instintos. Claro, ¿no? esclavicemos a nuestros instintos. Sí. Es la autolimitación, ¿no? De alguna forma. Pero es una limitación que tiene que ser interna o cultural, ¿no? Es decir, que en la medida que tú puedes limitar tus instintos, pues del tánatos o eros, es decir, lo que dice él, ¿no? O lo que decía Freud también en su libro casi póstumo, ¿no? El provenir de una ilusión, un póstumo, sus libros tardíos, el provenir de una ilusión o malestar en la cultura, que hablan de esto, bueno, que la civilización es la represión del instinto. Entonces, podemos tener cosas, podemos tener creación a medida que disciplinamos, que no estamos todo el día pegándonos unos a los otros, ¿vale? Es decir, que reprimes tu ira o reprimes tus ansias, no sé si me explico, ¿no? O eres capaz de controlar tu cuerpo de las adicciones o cosas por el estilo. Es en el medida en que eres libre, que eres capaz de reprimir tus instintos, digamos, ¿no? Pues es como cuando tú empiezas a poder, pues poder dedicar tu intelecto pues a construir, a crear nuevos productos, a crear nuevas cosas o a crear nuevas ideas, etc. Pero en la medida en que eres libre, en la medida que digamos, te esclavizas a ti. En la medida que tú liberas tus instintos, ¿no? Es lo que dice Freud. Pues claro, que puede estar bien, es un debate como en los años 60, claro, pero al final estás todo el día por ahí, digamos, disipando tus energías por ahí. Pues peleándote o bebiendo o cosas por el estilo, no tienes que controlar. Seguramente uno de los grandes avances que se ha efectuado ahí es la información sobre los efectos adversos de extralimitarse, ¿no? De alguna manera, ahí está. Hay una pedagogía informativa, ¿no? Tienes que tenerte un poco dominado a ti mismo. A todos nos gusta el placer, pero claro, si no estás todo el día comiendo pasteles o así, que pues no acabas bien tampoco. Es decir, ya no es una cosa, y tienes que saber controlarte, no ponerte un límite en las cosas que tú veas que te pueden, digamos, dominar o te pueden hacer daño. Hay una reflexión que me llamó la atención, que desconocía, después leí un poquito más sobre el tema, que hablabas en una de tus charlas del precio como un elemento informativo. Sí. Me gustaría comentar esto, ¿no? Porque es algo que a partir de habértelo oído he comentado con distintas personas y claro, es algo que no es fácil intuitivamente de llegar a ese pensamiento, a pesar de ser un pensamiento sencillo. Me gustaría que comentásemos un poco esa dimensión del precio de las cosas como fuente de información. No, si el precio no es una información perfecta, obviamente, ¿no? Pero es la información que tenemos que nos permite coordinar todos los procesos productivos, de principio a fin, que permite coordinar, digamos, a cientos o miles de millones de personas trabajando cara a fines. Y es que no hay otro mecanismo, ¿no? Es un mecanismo de información, ¿no? Dice, esta cosa está barata, hay que traerla, y esta cosa está barata allí, y está, por ejemplo, hay manzanas en Cataluña baratas y están en Coruña caras. Entonces lo que hago, se me ocurre, y si traigo un camión de ellas para allá y lo vendo acá. Es decir, estás coordinando el proceso de producción, ¿no? Y este producto se vende, lo voy a pedir, este producto tiene demanda, lo voy a pedir, etc. Son dos procesos. El sistema de precios, sin el cual no podemos operar. A ver, yo siempre lo digo, nosotros en nuestra mente tenemos, dice que una persona normal tiene sobre 15.000 palabras en su cabeza. Y después, según lo especializado que esté, pues en su sector pues tiene más palabras o tiene menos palabras, etc. Sobre 15.000 palabras, más o menos. Unas más, otras menos, etc. Vale. Y con ellas nos comunicamos. Ahora yo te digo, dame esta conferencia, yo qué sé, en francés. Y tú me dices, vale, a lo mejor hablas francés, pero ya no hablas igual de bien que el castellano. Claro. Ya, bueno, esto como se dice, ya te falta cosas, y no digamos en alemán. Pero cuidado, la idea la tienes en la cabeza.
Lo que me quieres decir, ¿qué te falta? La palabra. No. Pero lo que la gente no es consciente es que en su cabeza hay miles de precios, también sobre 10, 15 mil precios. Y los tiene grabados igual que las palabras. Las palabras no les das importancia, no sé si están en un almacén, yo no sé cómo funcionan los cerebros, ¿no? Pero algunos sitios tienen que estar allí guardadas o grabadas las palabras, de tal forma que tú hablas y coges las palabras, las ordenas, les das sentido, hasta las entonas. Diciendo si estás enfadado, si estás contento, si estás de broma, si estás, etc. Eres capaz de hacer todo eso en microsegundos, en milisegundos, ¿no? Pero tú también haces eso con los precios. Porque a ti de pequeño te enseñaban, ibas con tu madre y decía, mamá decía caro, barato, y tú ibas como una esponja adquiriendo precios, ¿no? Primero de tus cosas, pues los chicles o las golosinas que tomabas, o si ibas a comprar al kiosco algún cuento, pues sabías cuánto costaban, pues las cosas que usabas cotidianamente sabías cuánto costaban, ¿no? Y todos los días, sin darte cuenta, pues algo así como adquiere tu cabeza como una esponja, adquiere como 10, 15, 20, 30 precios. Cuando veo a las jóvenes así, ¿no? Mis estudiantes, las veo allí mirando las páginas, que miren ustedes, estamos mirando en páginas de estas de moda, y están mirando allí precios de vestidos y de ropa y cosas por el estilo, ¿no? Pero sin darse cuenta están adquiriendo mentalmente precios, ¿no? Claro. Están haciendo su catálogo, ¿no? Y muchas decisiones que tú tomas al salir de aquí, pues mientras estás aquí, están basadas en precios, las haces automáticamente. Dices, ¿cómo voy a casa? Tú no piensas, no haces un árbol de decisión y dices, a ver, a ir a casa, puedo ir en una limusina, puedo ir en un taxi, puedo ir andando, puedo alquilar un helicóptero, no haces ese tipo de cálculos. Tú más o menos ya sabes el dinero que tienes en el bolsillo, lo que quieres gastar, tienes la prisa que tienes, en qué quieres gastar, etc. Y optas, a lo mejor no optas por lo más barato, que es ir andando. Tampoco por lo más caro, que es ir en un helicóptero. Cuidado, si estuvieras muy enfermo, igual que llamas el helicóptero. ¿No? Depende. Pero es una decisión tuya, pero son decisiones basadas en precios. Igual que, ¿qué voy a cenar esta noche? Pues si tienes un compromiso, igual compras una botella buena. Si es para ti mismo, pues compras una cosa que te guste a ti. No sé si me explico, ¿no? Dos temas que quería tratar. Primero, como especialista en marcas, creo que uno de los problemas que tiene el concepto capitalismo es que ya como marca es una marca tóxica. O sea, ya tiene, digamos, una incapacidad, o sea, para desarrollar las cosas que quiere proponer. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas? Marx no lo usa muy poco. Quien lo populariza es lo que se llama Werner Sombart, ¿no? Sí. Pero básicamente se usa al principio, los socialistas lo usaban como una especie de insulto. Sí. No era un sistema, no era algo positivo. ¿Qué pasa? Siendo peyorativo. Empezó siendo peyorativo, ¿no? Frente al socialismo, que sí que tenía unas connotaciones positivas. ¿Qué pasa? Que al final o asumes el nombre o tienes que inventar otro nuevo. Y como dices tú, crear un nombre nuevo es más complicado. Podemos llamarlo sistema de libre mercado, Libre mercado, para mí, me parece mejor marca. ¿Por qué? Porque empieza por libre. Pero claro, que el nombre capitalismo es un nombre como simple, así tú que sabes de marcas, ¿no? Además, a lo mejor es mejor resignificarlo. No, es mucho más lento y más difícil. O a no ser que tengas algo que genere una evidencia. Técnicamente, si fuese un cliente mío, el señor capitalismo, y viniese a trabajar, la marca es una denominación que genera una actitud. Y normalmente tienes una actitud global que filtra después todas las actitudes parciales, ¿no? ¿Qué pasa? Resignificarlo desde el punto de vista académico o teórico es más sencillo que desde el punto de vista de la actitud de la simplificación. Sí. No, habría que buscar otro nombre, pero el problema es que no hay consenso. No, pero libre mercado, economía de libre mercado tampoco es exactamente el capitalismo, no es lo mismo. No, ya, por eso, pero... Digo técnicamente hablando. El libre mercado lo hubo en China, el libre mercado lo hubo en los pueblos árabes, en las épocas de los abásidas y en otros imperios, luego lo hubo en Roma, en los tiempos de Augusto, pero no era capitalismo. Hay que buscar una denominación. No es solo cambiar, es ahorrar, y es ahorrar invertirlo de forma sistemática y en el mejor de los usos posibles, a través de principios de beneficio. Fíjate, es más complicado de explicar, no puedes explicar todos los días. Mira, te voy a hacer una prueba del algodón. Si yo digo, esta persona es un capitalista, ya tiene una polisemia, puede ser poseedor del capital
o puede ser una persona que, digamos, profesa o sigue un determinado planteamiento económico. Entonces, es confuso, es tóxico, hay que jubilarlo. Identifica inmediatamente con una especie de rico que roba a los demás, porque el rico normalmente tiene mala prensa de tiempos históricos, ¿no? Porque el rico se entiende que es rico a costa del pobre, es el sofisma de Montaigne, ¿no? Es decir, que es una idea que está muy extendida entre la población. Entonces, si el rico es que le robó a alguien o le quitó a alguien, ¿no? Entonces, el capitalista se dice que es rico. Pero el capitalista, por ejemplo, es un panadero que ahorra para comprar un horno nuevo. En cambio, rico a lo mejor pues es un cantante de estos que pide que le llenen la bañera de champán, por ejemplo, ¿no? Claro. Mira, no, pero es que el rico y el capitalista no es lo mismo. El capitalismo es una mentalidad. El rico... Además, la sociedad ha creado un eufemismo para ese capitalista bueno que se llama emprendedor. Sí. Tú cuando oyes el término emprendedor está lleno de energía positiva a nivel social. Sí. Entonces, ese emprendedor, como le vaya bien, ya se convierte en un capitalista sospechoso. No, ahí tienes razón, eso es una cuestión de... Eso sabéis vosotros mejor que yo cómo se hace, ¿no? Eso claro, creo que... Yo, como vivo en el mundo de la academia, claro, el capitalismo es una cosa y el mercado es otra. Claro. Pero yo creo que hay un trabajo importante por hacer, a no ser que suceda algún acontecimiento que le dé un momento que el socialismo significaba una cosa y vino un hibridaje con la sociedad. El socialismo se adaptó bien. Por ejemplo, los regímenes de la Europa de la URSS y así no eran comunistas, eran socialistas soviéticos. Es decir, que el socialismo tenía y tiene buena prensa, es una idea que es bastante popular, ¿no? Sí, bueno, pues básicamente porque la gente lo relaciona... No hay ningún partido que diga partido capitalista. Claro, la gente lo relaciona con la igualdad. Sí. Es una cosa que han ganado, o sea, desde el punto de vista del trabajo comunicacional, cuando el comunismo básicamente es negar la propiedad privada, resumiendo, pero la igualdad es la parte positiva que tiene como propuesta, y eso... no define muy bien qué consiste la igualdad tampoco, pero bueno, pues, efectivamente es una asociación positiva. Claro, es una asociación positiva que después, nuevamente hecha por gente intelectualmente preparada, que quieren esa desigualdad solo para ellos, ¿no? Solo para ellos, efectivamente, porque cuando hablo de igualdad, por ejemplo, en el ámbito académico no hay igualdad, ya desde pequeños, a los niños y las niñas se les clasifica según su capacidad académica. Es más, ahí la desigualdad se potencia, no se mitiga. Si una persona tiene capacidades intelectuales para el ámbito del estudio académico puro, se le potencia, pues becas, pues se le manda a una universidad de élite, después se le da un postdoctorado. En cambio, el que no tiene esas dotes, cuidado, no tiene inteligencia para el estudio, la tiene para otras cosas. Otras inteligencias no se potencian, otras capacidades no se potencian, pero ese tipo de capacidad de estudio abstracto sí que se potencia y es igual, porque normalmente es el tipo de inteligencia que tiene la que escriben los libros, o oradores o así, que defienden estas cosas, defienden la desigualdad solo en lo suyo, en los demás no. Exactamente. Cuidado, y de la desigualdad intelectual también se obtienen rentas, y también se obtienen ventajas. Me gustaría acabar con una última cuestión. ¿Qué crees que debe de suceder para que, digamos, la información haga su trabajo, para que podamos decidir con una capacidad mayor o más nutrida, o que de alguna forma, igual que hablabas de la calidad de la información, hablemos de la calidad de la decisión, por decirlo de alguna forma, sin pretender juzgarla, ¿no? Sí, no, pues programas como el tuyo, que difundan cosas así de este estilo. Quien quiera escucharlo, pues lo escucha, lo aprende y después muchas veces lo difundes. No hay otro mecanismo. Yo, desde luego, poner un mecanismo que a través de la educación estatal eso no lo voy a proponer, ¿no? Yo creo que las buenas ideas, y de hecho sigue habiendo gente muy preparada, ¿no? Es decir, las buenas ideas tienen difusión, al final yo creo que acaban ganándole a las malas, tarde o temprano. Me quedo con ese titular, las buenas ideas. Después lo que decías tú, paciencia. Paciencia. Cuando uno va a Santiago y ve la catedral, dice, la catedral tardó varios siglos en acabarse. El primero que la hizo sabía que no la iba a ver acabada. El que puso la primera piedra sabía que no la iba a ver acabada. Más hizo su parte, puso sus piedras, hizo su muro, hizo lo que hiciera falta, sabiendo que no la iba a ver acabada. Y nosotros también tenemos que pensar así. Por eso lo llaman ahora pensamiento catedral. Es un pensamiento de, mira, yo hago mi parte ahora, sé que no voy a ver nada de esto, pero hay que hacer mi parte a día de hoy. Que, cuidado, que ya es una mejora también a día de hoy. No hay que necesariamente esperar a 300 años, pero queremos ya que llegue mañana, ya no va a llegar mañana.
Pero si quedo no con llegará esa... cuando llegue su momento, pero a lo mejor dentro de 100 años, y tenemos que tener paciencia de saberlo y la humildad de saberlo también. Pues me quedo con ese titular primero, que las ideas buenas ganan a las malas, y esa energía llamada paciencia, que creo que es una gran aportación y un gran desafío. Hablábamos al principio A ver, de... paciencia en un ámbito de las ideas, en otras cosas, hombre, si no es para comer, pues no tienes paciencia. Pero, No, no, pero bueno, me pero para... refiero al trabajo intelectual, claro. Muchas veces ya queremos ya que mañana ya se ponga una república ideal aquí. No, ya no va a ser así, porque el mundo cambia a mi gusto, tampoco. ¿No? Sí, sí, eso es de alguna forma... Lentamente esto se va difundiendo, se erosiona. Tiene que ser sometido a crítica para ser depurado también. Es una cosa que a mí me parece muy, muy importante. Y después yo creo que ganará el mejor. Tarde o temprano ganará el mejor. Pues con esta idea y esta reflexión del profesor Anxo Bastos nos despedimos, agradeciéndole pues que comparta con nosotros con la lucidez de siempre y con ese talento que mezcla pues la capacidad intelectual y el saber ver la vida desde el punto de vista gallego, que compartimos y que nos sentimos ambos orgullosos de ello. O sea que muchas gracias, Sancho, y nada, a ver si a la gente le gusta y hace sus comentarios y esperamos sus interactuaciones. Pues gracias, Miguel, por tu habilidad. Hasta la próxima.